este caso, como venimos trabajando, solo nos van a aparecer dos elementos, pues son los que vamos a relacionar siempre con el movimiento armónico simple, aunque hay muchísimos. Yo les daba ejemplos la vez pasada que, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol era un movimiento eh, periódico que se podría analizar con las fórmulas del movimiento armónico simple, pero lo que nosotros normalmente analizamos con ese movimiento es los péndulos y los resortes, que son nuestro ejemplo como más común y más claro. En este caso tenemos un resorte que tiene una masa que vale m, y el resorte tiene una constante, ¿sí? La constante pues está directamente relacionada con qué tan grueso es el resorte. Ahorita lo vamos a ver mejor con un simulador. Esa constante del resorte pues hace que varíen las propiedades del mismo. Si nosotros estiramos este resorte o esta carga que tiene el resorte, la estiramos más o menos a esta distancia, pues él va a empezar a moverse entre las dos posiciones, la posición máxima que sería esta y la posición mínima que sería esta, pero como el tiempo va avanzando, entonces no sería sobre el mismo punto, sino que se formaría pues esta sinusoidal o gráfica de la función seno. Pues por eso sus fórmulas, en el tema anterior sabíamos que la velocidad estaba muy relacionada con la función seno y la función coseno, que tienen la misma gráfica. Lo mismo pasaría con un péndulo. Nosotros cuando tenemos el péndulo, pues a medida que va pasando el tiempo, pues él se va separando o acercando a su posición de equilibrio, que sería en este caso el punto rojo. En este caso la posición de equilibrio sería esta línea, ¿sí? Y su figura con respecto al tiempo también nos daría una función seno o una función coseno. Aquí vamos a analizar, aparte de las fórmulas que ya conocemos, vamos a analizar dos fórmulas. Una que va a ser el periodo para un péndulo y la otra que será el periodo para un resorte. Porque esta vez trabajaríamos digamos, con fórmulas diferentes para péndulo y resorte, porque las implicaciones en cada uno de los movimientos son totalmente distintas. Si ustedes miran, aquí el resorte depende de la masa, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar el por qué no depende de la gravedad. En cambio acá, el resorte, el péndulo, sí depende totalmente de la longitud del péndulo y de la gravedad. Entonces por eso su fórmula es totalmente diferente. Entonces miremos la primera fórmula, me dice que el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la longitud del péndulo dividido en la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces tenemos que la gravedad va a ser igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, vamos a dejar este dato por aquí en algún lado porque nos va a servir más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a utilizar? Solamente la formulita, no es más. O sea, siempre nos deben dar los datos necesarios para poder hallar o el periodo, o nos deben dar el periodo y los datos necesarios para poder hallar la longitud. Nunca vamos a hallar la gravedad, porque ¿para qué? A menos que nos estén hablando que estamos fuera del planeta, ¿sí? En este caso esa gravedad de 9,81 metros por segundo cuadrado corresponde a la gravedad del planeta Tierra. En este caso, pues la gravedad promedio, ¿no? Pero vamos a poder calcular gravedades fuera del planeta, digámoslo así. Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Empecemos con el péndulo. ¿Qué pasaría con el péndulo? Bueno, muchachos, entonces la idea es la siguiente. Yo voy a trabajar aquí con una longitud de medio metro. Imagínense un péndulo, una cuerda de medio metro. Y tenemos un objeto que pese 1 kilogramo, exactamente 1 kilogramo, ¿sí? Y lo vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra, pero no va a haber ninguna fricción, ¿sí? Cuando digo fricción me refiero al aire, ¿sí? Porque la fricción en el aire es la que frenaría nuestro péndulo. Si no hay fricción, pues no hay péndulo. Si ustedes pueden utilizar la regla, pueden medir, realmente hay 50 centímetros desde aquí hasta acá. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo elevo este péndulo
un ángulo de 45 grados y lo suelto, pues que nuestro péndulo empieza a moverse. Entonces vamos a analizar qué pasa si yo recorto ese cable, ¿sí? La longitud del péndulo. Ahí la tengo en medio metro. ¿Qué pasa si yo recorto eso a esta distancia de 0,2 metros o de 20 centímetros? ¿Sí? Si yo tengo esa distancia de 20 centímetros, pues el péndulo, si se dan cuenta, anda un poquito más rápido. Vamos a mirar el periodo. Él calcula el periodo y me dice que el periodo es 0,96 segundos. ¿Qué pasa si yo vuelvo a mi péndulo de medio metro? ¿Sí? Vamos a volverlo a inicial porque ahí ya el ángulo se me varió. Vamos a volver a los 45 grados. 45 grados y calcúleme el periodo. Quiero que se den cuenta que el periodo aumentó, ¿sí? Lo que quiere decir que si yo recorto el cable o hago el péndulo más corto, ¿sí? Esa longitud, el periodo se vuelve más corto. En este caso, al hacerlo más largo, pues el periodo se vuelve más largo. Entonces son directamente proporcionales, ¿sí? Eso como lo vemos aquí en la fórmula. Resulta que si la longitud y el periodo se encuentran en la parte de arriba de la ecuación, ¿sí? O sea, están en el numerador. ¿Qué quiere decir? Que son directamente proporcionales. ¿Cuál sería inversamente proporcional en este caso? La gravedad. Yo les había dicho que la gravedad no variaba, pero vamos a hacer una prueba variando la gravedad para que ustedes se den cuenta que si yo aumento la gravedad, el periodo debe disminuir. Entonces aquí puedo mover la gravedad, voy a aumentarla a 20, casi el doble, 20 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasa con ese periodo? Se volvió más corto, se acercó más al segundo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se acercó más al segundo? Porque ahora es más pesado. ¿Listo? Más pesado, pues al aumentar la gravedad aumenta el peso. Vamos a volver a la gravedad de la Tierra. ¿Listo? ¿Qué pasará si yo lo hago más largo aún? Entonces, aumentemos la longitud. Estaba en medio metro, llevémosla a un metro. ¿Sí? Vamos a pausarlo y vamos a llevarlo a los 45 grados exactamente, que era donde estaba originalmente. Que esa es la amplitud. Nosotros le estamos dando una amplitud, en este caso medida en grados, pero la amplitud se mide en longitud, ¿no? Entonces, vamos a mirar el periodo. Y si se dan cuenta, el periodo se va casi a los 2 segundos. Lo que quiere decir que el periodo se aumenta. Si yo aumento la longitud, aumento el periodo. Lo único que tienen que hacer es aplicar la formulita. Resulta que esa fórmula se puede despejar, ¿no? Vamos a ver si esto me deja escribir, porque ahorita no podía escribir bien. Si me deja escribir, despejamos aquí mismo la fórmula. Yo aquí tengo despejado el periodo, pero yo quiero despejar la longitud. Si yo quiero despejar la longitud, lo que hago es que elevo el periodo al cuadrado. Y obviamente esto se eleva al cuadrado y esto se eleva al cuadrado. Al elevarse lo que está dentro de la raíz al cuadrado, la raíz desaparece. Y esto sí quedaría, 2 al cuadrado sería 4 y pi cuadrado. Entonces en este caso me quedaría algo así como que, espérenme, perdón, me quedaría algo como que t al cuadrado va a ser igual, en este caso, a 2 al cuadrado, que sería 4, luego pi, y esto ya no me va a quedar dentro de la raíz, porque al elevarse al cuadrado, la raíz se va, entonces me queda L sobre la gravedad. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero? En este caso voy a tratar de despejar L, ¿sí? Pues generalmente la gravedad no hay que despejarla, el que nos interesa es L. Entonces esta gravedad que está en el denominador debe pasar al otro lado a multiplicar, o sea, va a quedar multiplicando al t cuadrado. Entonces me va a quedar algo así como que g por t cuadrado va a ser igual a 4pi por L. Y 4pi cuadrado, porque está elevado al cuadrado. Ese 4pi cuadrado que está multiplicando a la L debe pasar a dividir. Y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que L es igual a g por t cuadrado sobre 4pi al cuadrado.
Y este es el despeje de esa fórmula para la longitud. O sea, si yo quiero hallar la longitud, debo utilizar esta formulita. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo aquí para la masa, que generalmente la masa es lo que nosotros queremos hallar, no la constante del resorte. Sin embargo, se puede hallar la constante del resorte y daría lo mismo. En este caso me quedaría que t cuadrado va a ser igual a 2pi, perdón, a 2pi no, a 4pi cuadrado, a 4pi cuadrado, y lo que está dentro de la raíz, que es esto, que sería m sobre k, me quedaría así, m sobre k, ya sin raíz. ¿Listo? En este caso, el que yo quiera despejar, si quiero despejar m, pues estos dos pasan a dividir y este pasa a multiplicar. Me quedaría que m es igual, en este caso m es la masa que se monta en el resorte, m va a ser igual a k por t cuadrado, ¿sí? Sobre 4pi al cuadrado. Quiero que se den cuenta que las fórmulas son muy parecidas, ¿no? Entonces en este caso en vez de g aparece k, es la diferencia, y en vez de l aparece m. ¿Listo? Si yo quisiera en este caso despejar la k, si alguien me dijera, no, pero es que yo quiero despejar la k, simplemente cambio la k por t cuadrado y me quedaría que k es igual a 4pi al cuadrado por m sobre t cuadrado. Y ahí tengo las formulitas en el caso de que me pidan la constante del resorte, si me piden la masa o si me piden el periodo, que es la normal. Si me piden el periodo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, pero si no la ven se las escribo aquí. Si me piden el periodo es 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Y ya queda, esas son las formulitas con las que vamos a trabajar los ejercicios. Bueno, vamos a tratar de desarrollar un ejercicio. Por aquí tengo uno, dice, se desea calcular la longitud de un péndulo que tiene un periodo de 1 segundo y se encuentra en un lugar donde la gravedad es 9 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos los siguientes datos. Tenemos la gravedad del sitio, que no es la gravedad de la Tierra, ¿sí? Gravedad es igual a 9 metros por segundos al cuadrado. Tenemos el periodo 1 segundo, y queremos hallar la longitud. La longitud es mi incógnita. ¿Listo? Entonces, si queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es buscar pues, cuál de las fórmulas nos sirve. Entonces, es la fórmula de longitud, esta que está aquí, que me dice que la longitud es la gravedad por el tiempo, por el periodo al cuadrado sobre 4pi cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, la longitud es igual, entonces es la gravedad por el periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado. Ese es el despeje de la longitud y me va a dar como resultado la gravedad, en este caso es 9 metros por segundo cuadrado, 9 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el periodo al cuadrado, o sea, 1 segundo elevado al cuadrado, y todo esto sobre 4pi cuadrados, ¿sí? En este caso, este segundo elevado al cuadrado me da 1 segundo al cuadrado, o sea que segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela. El resultado me va a dar en metros. ¿Listo? Solo es cuestión de colocar en la calculadora. Entonces me quedaría 9 dividido en 4pi al cuadrado. Y el resultado sería 0,22. 0,2279. Dejémoslo completo. Ese es un resultado aproximado. 0,2279. ¿Sí? ¿En qué unidades? En metros. Esa es más o menos la longitud de ese péndulo. Vamos a ver si lo podemos simular. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo que la gravedad debe ser 9, exactamente.
el periodo debe ser 1 segundo, ¿sí? Y vamos a ver la longitud. Entonces vamos aquí al simulador. Entonces me dice que, perdón, de nuevo, 9 y 1 segundo. Listo. Entonces en este caso la gravedad debe ser 9. Vamos a ver si podemos llegar 9 exactos. Y el periodo, 1 segundo. Ah, pero no podemos fijar el periodo. No nos permite fijar el periodo, pero sí podemos comprobarlo con el resultado. Entonces vamos a tratar de colocar 0,2 aproximado de la longitud y nos debería dar un periodo aproximado a 1 segundo. Esa sería una forma de probarlo. Entonces coloquemos aquí longitud 0,2. Sí, pero aquí no podemos colocar 0,22. Entonces probemos con 0,2 y le damos iniciar a nuestra simulación. Trabajando a 45 grados siempre. ¿Listo? Si se dan cuenta, miren el periodo, 0,97, es un periodo muy cercano a 1 segundo. ¿Listo? Es más, yo le puedo aumentar el ángulo. Voy a tratar de aumentarle el ángulo para que ustedes se den cuenta que él no va a variar mucho el periodo. Si se dan cuenta, sigue muy cercano a 1 segundo. ¿Listo? Entonces, el ángulo tampoco es que me cambie mucho las cosas, ¿sí? Porque la aceleración pues también influye ahí. Entonces la diferencia va a ser muy poca y la cercanía va a ser a 1 segundo. Para eso vamos a hacer el simulador, pues para poder analizarlo de esa manera. Y creo que con esto podemos resolver ya el ejercicios con péndulos. Vamos a mirar ahora qué pasa con el resorte. Pues en el caso del resorte vamos a analizar lo que sucede. Espérenme un momentico. Listo. Podemos quitar esto. Tengo un cuerpo. Digamos que el cuerpo está en su longitud natural. Si está en su longitud... Tengo un resorte y tengo un cuerpo. Está en su longitud natural, por ende él no se mueve, ¿sí? Quiero que se den cuenta que si yo cambio la constante del resorte, ¿qué es lo que pasa? Que el resorte se hace más grueso si hago la constante más grande y se vuelve más delgado si hago la constante más pequeña, ¿sí? En este caso dejémoslo por aquí intermedio. Vamos a dejarlo quieto nuevamente. Entre más masa le coloque, pues el resorte más se estira, ¿no? Entre menos masa, pues el resorte menos se estira. ¿Listo? Eso quiero que también lo tengan muy claro. En el anterior ejercicio la masa no tenía nada que ver. No importaba si yo estaba moviendo una masa muy grande o muy pequeña, el péndulo se movía de la misma manera. ¿Listos? Vamos a tratar de dejar aquí los 100 que estaban. Listo. Vamos a que él nos muestre varias cositas acá. Él nos está mostrando la línea de equilibrio, que es ese punto, ¿sí? Y nos está mostrando desde dónde va a empezar a medir la elongación. En este caso ya existe una elongación, una pequeña elongación por el peso. Entonces él ya me está midiendo ahí una elongación que equivale, en este caso, la podemos medir, perdón, aquí está la regla, equivale aproximadamente a 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿eso por qué? Porque es que hay ejercicios donde nos dice, bueno, ¿y qué pasaría si yo le quito, cuánto se recoge un resorte si yo le quito el peso? Y eso se podría calcular. Simplemente, pues, quitémosle el peso y se recogería 15 centímetros. ¿Sí? Si yo le coloco el peso, pues ya se recoge, ya se estira 15 centímetros. Si está quieto, ¿no? Ahora, yo voy a estirarlo, voy a darle una amplitud cualquiera. Es más, vamos a darle una amplitud medida. Digamos que esta es la posición de equilibrio. Voy a estirarlo hasta 40 centímetros. O sea, mi amplitud va a ser 40 centímetros. Ahorita la marcamos con el láser. Y quiero que se den cuenta que él se recoge 40.
y sube 40 y baja 40. Ah, bueno, perdón. Aquí yo tengo que quitarle esto y quitémosle la gravedad. ¿Listo? Es que si le colocamos, si en este caso le colocamos gravedad, bueno, coloquemos la gravedad de la Tierra. No, mentira, dejémoslo así. Bueno, quiero que se den cuenta que si yo le coloco el amortiguamiento, el resorte se frena. Eso es como cuando le colocábamos al otro lado fricción. Entonces voy a quitarle todo el amortiguamiento. Voy a estirarlo nuevamente hasta los 40 centímetros y el resorte se va a empezar a mover, pero nunca va a parar. Nunca va a parar, ¿por qué? Porque no hay amortiguamiento, no hay energía disipada. ¿Sí? Como no hay energía disipada, él se mueve eternamente ahí. ¿Listo? En este no podemos medir el periodo, o sí lo podemos medir, pero nos toca como a ojo. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando inicia a mover la línea es que está midiendo. Entonces vamos a tratar de medir el periodo. Uy, no, esperen. Ahí marca un periodo más o menos de 1.2 segundos, pero es muy difícil medirlo, digámoslo, de forma manual. Pero bueno, sin embargo, lo que quiero que vean es qué es lo que está haciendo el resorte. Él se está estirando y se está recogiendo, pero la distancia que se recoge es la misma que se estira y nosotros la podemos medir. ¿Listo? Y conocemos, en este caso, conocemos la masa y conocemos la gravedad. Miren que la gravedad está en 9.8 y la masa es de 50. La pregunta es, bueno, listo. Si conocemos la masa, la gravedad, ¿podemos hallar nuestro periodo de forma analítica? Claro que sí. Lo podemos hacer utilizando la formulita. Entonces, en este caso, quiero que, volvamos acá para sacar los datos. Tenemos gravedad 9.8. Es un dato irrelevante para nosotros. Masa 50, sí, lo necesitamos, ¿sí? Y la constante del resorte. Ah, pero perdón, la constante no nos la está mostrando. Bueno, entonces tratemos de calcular la constante del resorte. Vamos a tratar de calcular. Nos tocaría tratar de medir nuevamente el periodo. Corte. Bueno, muchachos, voy a tratar de explicar los resortes, cómo funcionan. En este caso tenemos aquí un resorte, el cual ya está, al cual le montamos una masa de 100 kilogramos. Si se dan cuenta, aquí hay una flechita verde que me indica que ese objeto ya se estiró, ese resorte ya se estiró. ¿Cuánto se estiró? Se estiró aproximadamente 15 centímetros. ¿Por qué 15 centímetros? Pues porque esa masa le está generando esa elongación, digámoslo así. Si yo voy a quitar la masa, él se recoge hasta el punto de equilibrio. Pero cuando yo le coloco la masa, su nuevo punto de equilibrio está un poquito más abajo, 15 centímetros más abajo. ¿Listo? Eso por si en algún ejercicio me dicen, bueno, calcúleme cuánto se recoge el resorte si yo quito la masa. Eso se puede calcular. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo estiro el resorte? En este caso lo voy a estirar 40 centímetros. Yo ya ahí tengo marcado con una línea roja los 40 centímetros. ¿Sí? Y este resorte empieza a subir y bajar. ¿Listo? Lo que quiere decir que yo ya tengo la amplitud. Esa amplitud yo se la di. Tenemos una masa de 50. La amplitud en este caso no nos interesa para nada. Tenemos una masa de 50 y tenemos un resorte con una constante que no conocemos en el momento. No conocemos la constante del resorte porque no nos da el valor, pero sí podemos ver que si yo le aumento la constante, pues el periodo disminuye, se vuelve, digamos, más rápido el movimiento. Y si yo disminuyo la constante, el periodo aumenta, ¿sí? Que se vuelve un periodo más largo, ¿sí? O el movimiento se vuelve más lento. ¿Listo? Eso era más o menos lo que quería mostrarles con el simulador. Sin embargo, nos vamos a ir a los ejercicios. Bueno, para el ejercicio de resortes lo que vamos a hacer es, pues primero leerlo. Dice: se desea calcular la constante de un resorte, o sea, queremos hallar el valor de K, de un resorte que tiene un periodo de 1 segundo, el cual se engancha a una masa de 1 kilogramo.
¿Listo? Entonces, si vamos a la fórmula me dice que el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k. En este caso queremos hallar k, que es la constante del resorte. Simplemente le vamos al cuadrado del t, eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Me va a quedar t cuadrado es igual a 4 pi cuadrado, y la raíz se va, me va a quedar m sobre k solamente. Como solo quiero hallar k, intercambio esta con esta. Me quedaría que k es igual a 4 pi al cuadrado por m sobre t cuadrado. Y reemplazo los valores. En este caso me quedaría que k es igual a 4 pi cuadrado, que son valores conocidos, por la masa. Me están diciendo que se le enganche una masa a 1 kilogramo. 1 kilogramo serían 1000 gramos, ¿no? Sobre la bueno, nosotros lo podíamos trabajar en kilogramos también. El problema es que la constante nos quedaría en kilogramos. Bueno, vamos a trabajarlo en kilogramos. Parece que no quedaría mal en ese caso. Entonces 1 kilogramo sobre el periodo al cuadrado. En este caso el periodo, que es 1 segundo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces en este caso me quedaría aplicada la fórmula 4 pi al cuadrado por 1 daría lo mismo, sobre 1 al cuadrado, que también daría lo mismo. ¿Listo? El resultado es 39.47. En este caso me quedaría 39,47. Y ahora sí las unidades, que es lo más importante: kilogramos sobre segundos al cuadrado. Esa es la unidad de la constante del resorte. ¿Listo? Y así es que se halla la constante. Es una fórmula bastante sencilla de utilizar, y se puede despejar, pues como ya lo habíamos visto en la parte anterior, de varias formas. Lo podemos despejar de varias formas. Si queremos k, si queremos t, si queremos t, pues ahí está. Y si queremos la masa. Y ya eso es todo para este tema del movimiento armónico simple en la parte de cinética.